Amigos y amigas, les saludo con el enorme gusto de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la acción proforma, también conocida como otorgamiento y firma de escritura. ¿La conocen? Es uno de los temas más interesantes del derecho civil. Pero ya no digo más y mejor los invito a que me acompañen en esta interesante videocápsula. Espero que les guste. La acción denominada de otorgamiento y firma de escritura pública o acción proforma procede cuando la ley exige determinada formalidad para un contrato y ésta no se hubiere realizado. Esa clase de acción se ejerce por quien carece de un título legal, como lo es la escritura pública, y su objeto es que aquel que estuviese obligado otorgue y suscriba ese documento, ya que el perjudicado por falta de título legal tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente. Así, la finalidad de la acción de otorgamiento de escritura estriba únicamente en dar a un contrato la forma exigida por la ley, lo que implica su existencia previa, de tal manera que el promovente del juicio no persigue cuestionar su validez, sino que pretende exclusivamente colmar un requisito establecido en la ley para que el contrato ya existente se formalice en escritura pública, por ser esta la forma que la ley exige para los contratos traslativos de dominio de bienes raíces. En el caso del contrato de compra-venta, uno de los más conocidos y la forma por excelencia de transmitir el dominio pleno de una cosa, tiene como objeto transferir la propiedad de un bien mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Para que sea perfecta y obligatoria la compra-venta, es necesario que exista un acuerdo de voluntades en cuanto al objeto del acto jurídico y al precio, aun cuando no se entregue el primero ni se cubra el segundo, pacto que según puede constar en forma escrita o verbal. Pero el contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un bien inmueble. Entonces, de esas disposiciones es posible colegir que los elementos para ejercer la acción de otorgamiento en escritura pública del contrato privado de compra-venta consistirán en los siguientes. El primero de ellos es la existencia del contrato de compra-venta. El segundo de los elementos será acreditar el pago total del precio pactado en dicho contrato. Y por último, que el vendedor no haya otorgado la escritura correspondiente. Tales elementos encierran dos actos positivos: la existencia del contrato de compra-venta, así como el pago completo del valor de aquella, y un acto negativo, que el vendedor no ha otorgado la escritura. Sentado lo anterior, debe decirse que con base en las reglas de la prueba, a la parte actora solo corresponde demostrar los dos primeros elementos, es decir, la celebración del contrato de compra-venta y que ha cubierto el precio total objeto de aquella, pues como se dijo, la finalidad de la acción es que el contrato se eleve a la categoría de escritura pública. Es por ello que la parte actora no tiene la obligación de demostrar que el demandado se negó a formalizar el acto jurídico, ya que al tratarse de un hecho negativo, es imposible de acreditar. A efecto de colmar tales presupuestos, los elementos de prueba que deben aportarse al juicio serán los siguientes. Primero, el original o copia certificada ante notario del contrato traslativo de dominio, si es que éste se otorgó en forma escrita. De lo contrario, deberá de acreditarse su existencia a través de otros elementos de prueba en su conjunto, como la confesión del demandado y la testimonial. 2. El certificado de inscripción expedido por el Registro Público de la Propiedad, del cual se advierta que el demandado resulta ser propietario del bien, prueba que resulta ser opcional exhibirla para justificar que al momento de haber celebrado el contrato resultaba ser el titular registral del mismo, ya que nadie puede vender o trasladar lo que no es de su propiedad, aunque es importante mencionar que no es un elemento de la acción que necesariamente deba probarse para la procedencia de la misma.
Y número 3. En caso de no haber liquidado el saldo de la compra-venta, exhibir los comprobantes o el numerario junto a la demanda, ya que resulta ser de vital trascendencia que se justifique haber saldado el precio antes del momento de ejercitar dicha acción personal. Ello también puede inferirse del propio contenido del contrato, de donde se justifique que el precio haya sido totalmente cubierto a la firma del mismo o en un momento posterior, coligiendo los recibos en original o copia certificada acompañados a la demanda inicial. Al momento del desahogo de la testimonial, resulta importante destacar que los deponentes refieran al juez puntos como los siguientes: si conoce a las partes, por qué motivo las conoce y desde cuándo, si sabe qué relación jurídica contractual existe entre ellas, si sabe cuál fue el objeto de la relación jurídica, si sabe cuál fue el precio, de qué forma se pagó y cuándo se pagó, dando de manera fundada la razón de su dicho, es decir, por qué motivo sabe y le consta todo lo declarado. Ello es así porque nuestro sistema jurídico, basado en la libre apreciación, no puede rechazarse la prueba de hechos conocidos por el testigo en razón de otra causa, supuesto en el que encuadran aquellos testigos que, aun cuando no les consten los hechos de ciencia propia, sí les constan por referencia directa de los autores o partícipes del suceso sobre el cual declaran, por lo que no es jurídicamente correcto negar toda eficacia a los testimonios de aquellos que declaran lo que les consta, no de ciencia propia, sino por referencia directa de los autores de los hechos. En su conjunto, todas estas pruebas servirán para acreditar legalmente los elementos constitutivos de la acción pro forma o de otorgamiento y firma de escritura pública, esto es, la existencia del contrato de compraventa, el pago total del precio pactado en dicho contrato y que el vendedor no ha otorgado la escritura pública correspondiente. En cuanto al precio, es trascendental destacar que tratándose del ejercicio de la acción pro forma, la exhibición del importe total del precio debe acreditarse al presentarse la demanda y no en un momento posterior, dado que es un requisito de procedencia de tal acción, elemento que desde luego no puede demostrarse con el desahogo únicamente de la testimonial. Satisfechos los elementos de la acción, el juez deberá de declararla procedente y como consecuencia condenar al demandado a que acuda ante el notario público que su contraparte designe en el expediente o haya sido señalado previamente en el propio contrato base para que otorgue y firme la escritura pública de compraventa, previniéndole que en caso de no verificarse así, en ejecución de sentencia firme, el juez lo hará en su rebeldía, independientemente de que es factible que también se pueda solicitar la entrega inmediata del inmueble que potencialmente se encuentra a la fecha en poder del vendedor. La acción personal pro forma que establece el artículo 27 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México tiene como propósito que se le dé a la compraventa la formalidad exigida por la ley, es decir, que conste en escritura pública y que adquiera fecha irrefutable, lo cual desde luego no prejuzga sobre los derechos de propiedad y de posesión que otras personas diferentes a las partes puedan tener respecto del bien raíz en litigio. Espero que este tema haya sido de su completo interés. Suscríbanse al canal, vienen más cápsulas interesantes con temas excelentes. Les envío un fuerte abrazo y los veo la próxima.